el ejército israelí toma el control del centro de Rafah, el último refugio de cientos de miles de palestinos. Testigos presenciales y periodistas locales en Rafah informaron a la BBC que los tanques israelíes llegaron este martes al corazón de la ciudad. El ejército israelí tomó este martes el control de la rotonda de Al-Auda, en pleno corazón de Rafah, informaron a la BBC testigos presenciales y periodistas locales en Gaza. Según Rusdi Abu Alouf, corresponsal de la BBC en el territorio palestino, la rotonda de Al-Auda es un área clave que alberga los principales bancos, empresas y tiendas de Gaza, así como sus instituciones gubernamentales. Un testigo, que buscó refugio con su familia en el hospital emiratí ubicado en el lado oeste de la ciudad, le dijo a la BBC que soldados israelíes se posicionaron en lo alto de un edificio con vista a la plaza y comenzaron a disparar a cualquiera que se moviera. De acuerdo al Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, 46 personas murieron en el territorio en las últimas 24 horas. Esta cifra eleva el número total de muertos en el conflicto a más de 36.000. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, han confirmado que se desplegaron tropas durante la noche a lo largo del corredor Filadelfi, la delgada zona de amortiguación que separa Gaza y Egipto. Antes del comunicado oficial, testigos confirmaron a la BBC que las fuerzas israelíes controlaban 9 kilómetros de este corredor. El comando de las FDI comunicó que están peleando con terroristas en combates cuerpo a cuerpo y localizando túneles, armas e infraestructura terrorista adicional en el área. El primer ministro de Israel dijo que la muerte de civiles en un ataque aéreo y el consiguiente incendio en Rafah el domingo fue una tragedia. El avance de Israel en Rafah. Israel insiste en que la victoria en su guerra de 7 meses con Hamás en Gaza, que inició en respuesta al ataque del grupo palestino en territorio israelí que dejó unas 1.200 víctimas mortales y 250 rehenes, es imposible sin tomar Rafah y rechazó las advertencias de que podría tener consecuencias humanitarias catastróficas. Las FDI comenzaron lo que llamaron operaciones terrestres dirigidas contra los combatientes y la infraestructura de Hamás en el este de Rafah el 6 de mayo. Desde entonces, tanques y soldados han ido avanzando gradualmente hacia las zonas urbanizadas del este y el centro, mientras también avanzan hacia el norte a lo largo de la frontera de 13 kilómetros con Egipto. Este martes, el ejército israelí llegó al centro de la ciudad. Residentes le dijeron a la BBC que los tanques se apoderaron de Sorouk Hill, después de tiroteos con combatientes liderados por Hamás. La colina es el punto más alto a lo largo de la frontera egipcia y su toma significa que todo el lado de Gaza de la frontera está ahora efectivamente bajo control israelí. Sorouk Hill también domina el oeste de Rafah, donde los residentes dijeron que durante la noche del lunes al martes se produjeron los ataques aéreos y de artillería más intensos desde el inicio de la operación israelí. Un periodista local explicó que el bombardeo obligó a cientos de familias a buscar refugio temporal en el patio de un hospital, mientras las ambulancias intentaban llegar a las víctimas en las zonas afectadas. Al amanecer, se vio a miles de personas dirigiéndose hacia el norte, hacinadas en autos, camiones y carros tirados por burros y caballos. Las explosiones hacen temblar nuestra tienda, mis hijos están asustados y mi padre enfermo nos hace imposible escapar de la oscuridad, le dijo a la BBC el residente Khaled Mahmoud. Se supone que estamos en una zona segura según el ejército israelí, pero no hemos recibido órdenes de evacuación como las de la región oriental, Rafah, añadió. Tememos por nuestras vidas si nadie interviene para protegernos. Según la ONU, alrededor de 1 millón de personas han abandonado Rafah desde el inicio de la ofensiva terrestre israelí. Naciones Unidas dice que alrededor de 1 millón de personas han huido de los combates en Rafah, pero varios cientos de miles más podrían seguir refugiándose allí. Las FDI les dijeron a los civiles en el este de Rafah que evacúen por su propia seguridad a una zona humanitaria ampliada, que se extiende desde Al-Mabasi, una zona costera justo al norte de Rafah, hasta la ciudad central de Deir al-Bala. La actividad se lleva a cabo mientras se continúan realizando esfuerzos para evitar daños a los civiles no involucrados en el área, indicaron las FDI en un comunicado. La masacre del oeste de Rafah. El pasado domingo un bombardeo israelí provocó un gran incendio en un campo de refugiados cerca de Rafah, donde murieron al menos 45 personas, entre ellas mujeres y niños, mientras que cientos más resultaron heridas y han sido tratadas por quemaduras graves, fracturas y heridas por metralla. Horas antes, Hamás había disparado 8 cohetes desde Rafah hacia Tel Aviv, los primeros ataques de largo alcance contra la ciudad israelí desde enero. Según el Ministerio de Salud de Gaza, el ataque israelí impactó en una zona designada como de protección humanitaria y alejada de donde se han producido las operaciones militares recientes. Desde ese mismo campamento de refugiados, 2 jóvenes le contaron a la BBC que su única hermana murió horas después del ataque israelí. Ellos dicen que lo ocurrido el domingo ya se conoce como la masacre del oeste de Rafah.
El lunes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó lo ocurrido el domingo como un trágico percance y resaltó que está en marcha una investigación para determinar lo que pasó. Desde Rafah, el director de planificación de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, Sam Rose, criticó la respuesta del primer ministro israelí y dijo que la situación en Gaza estaba alcanzando nuevos niveles de horror, derramamiento de sangre y brutalidad cada día. Un percance no es como describiría algo de esta gravedad, así describes cuando te equivocas con la reserva de un taxi o de un hotel, aseguró en entrevista con el programa Today de la BBC. Estamos hablando de mujeres y niños asesinados en las circunstancias más graves y brutales. Rose agregó que el ataque debería ser una llamada de atención para la comunidad internacional. Parece como si cada día estuviéramos sumergidos en nuevas profundidades de horror, derramamiento de sangre y brutalidad. Y si esto no es una llamada de atención, entonces es difícil ver qué será, enfatizó. Mientras tanto, las FDI aseguraron este martes que es demasiado pronto para determinar la causa del incendio. El contraalmirante Daniel Hagari, portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes, afirmó que la munición utilizada en el ataque no podría haber provocado un incendio de tal tamaño por sí sola. Añadió que el ataque alcanzó una estructura donde se reunían dos altos comandantes de Hamás y que el objetivo estaba fuera del área designada como zona humanitaria por el ejército israelí. El contraalmirante señaló que los investigadores investigan la posibilidad de que el incendio fuera causado por la explosión de armas o municiones almacenadas en una estructura cercana y reprodujo lo que dijo que era una conversación telefónica interceptada entre dos habitantes de Gaza que sugería eso. La grabación de audio no pudo ser verificada de inmediato. El mayor campo de desplazados del mundo, ubicada en la parte sur de la franja y con unos 55 kilómetros cuadrados de superficie, la localidad de Rafah fue hasta mayo el único acceso a Gaza que no estaba controlado por Israel. El gobierno de Benjamín Netanyahu convirtió la ciudad en su último objetivo y lanzó allí una operación militar como parte de su intento de destruir a Hamás. Tras el inicio de la guerra actual, detonada por el ataque sorpresa que lanzó Hamás contra Israel el 7 de octubre en el que murieron 1.200 personas y unas 250 fueron tomadas como rehenes, Rafah se convirtió en el último refugio de más de 1 millón de palestinos, que han sido desplazados de sus ciudades debido a los bombardeos y la incursión terrestre de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI. Como consecuencia de la llegada masiva de personas, la población de Rafah aumentó de unos 280.000 habitantes hasta situarse cerca de 1.400.000 personas. El jefe del Consejo Noruego para los Refugiados, Jane Helland, la catalogó como el mayor campo de desplazados del mundo.